un gozo y una alegría inmensa poder volver a estar en estos momentos delante de esta pantalla para hablar la palabra de Dios. ¿Sí? Le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial y a su amado Hijo. ¿Sí? Y a su amado Hijo. Pero antes de abrir la palabra del Señor, vamos a tener una palabra de oración pidiendo la dirección de Dios. Yo me arrodillo en estos momentos para pedir la dirección del Señor. Cada quien, si quiere arrodillarse, puede hacerlo. Y si no, desde donde estén, si están trabajando o en lo que estén haciendo, pues ahí podemos meditar en la oración. Padre Todopoderoso, en estos momentos nos acercamos hasta el trono tuyo para agradecerte por su infinito amor y misericordia. En estos momentos vamos a abrir tu palabra. Para hablarla, te pedimos nos des una mente abierta y un corazón gozoso para poder recibirla y vivirla, ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Pedimos tu presencia, Padre, y la presencia de tu amado Hijo, que seas tú quien dé esas palabras claras para que las personas, los oyentes, puedan entender su santa y amada palabra y todos nos preparemos para su pronto regreso. Tu venida está a las puertas y tú quieres que toda la humanidad nos preparemos para llevarnos al reino de los cielos. Pedimos tu presencia, Padre, y la presencia de tu amado Hijo, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, mis apreciados, el título del tema es Carne en el plato, oscuridad en el alma. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Daniel, el capítulo 1 y el versículo 8. Daniel, capítulo 1 y el versículo 8. Dice la palabra del Señor. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí Daniel y sus 3 amigos propusieron en su corazón que no contaminarse ni con la comida, ni con la bebida, ni con las costumbres de aquella nación. ¿Sí? Y pidió que por favor no se le obligase. Hoy nosotros tenemos el libre albedrío de poder obedecerte porque nadie nos obliga. A nosotros nadie nos está obligando. El deber de nosotros es obedecerte a nuestro Señor y Salvador. Es obedecer a nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? En Daniel, el capítulo 4 y el versículo 25, Daniel 4, Daniel capítulo 4, versículo 25, dice la palabra de Dios, que te echarán, hablando de Nabucodonosor, ¿sí? Hablando del rey Nabucodonosor, dice que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y el rey Nabucodonosor tuvo que vivir una vida de 7 años comiendo hierba, vegetales, como los bueyes, como los animales. ¿Por qué? Porque su mesa era llena de toda clase de alimentos, de carnes, de todo.
y su mente estaba tan embotada y tan orgullosa que él creía que él era el rey del mundo. ¿Sí? Y en el versículo 32, vamos al versículo 32 del capítulo 4, que nos dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. ¿Sí? 7 años iba a tener que pasar el rey Nabucodonosor alimentándose de esa manera, hasta que su cuerpo estuviera ¿qué? Totalmente purificado de todas esas contaminaciones de la carne y de lo que él comía en ese tiempo. Pero en el versículo 34 nos dice: mas al fin del tiempo, ya ahí había reconocido Nabucodonosor, cuando estaba su cuerpo, su mente limpio de todas esas contaminaciones del alimento, reconoció que había un Dios que gobernaba el universo, el mundo entero, ¿sí? Y ya escribiendo él en la mente, ya el Señor le había devuelto nuevamente su ser, ¿sí? Racional, ¿sí? Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Entonces aquí, el rey Nabucodonosor tuvo que pasar 7 años comiendo que hierba del campo, hasta que su cuerpo, su mente estuviera totalmente purificada, y pudo reconocer que había un Dios todopoderoso, que él no era, que Nabucodonosor no era el que gobernaba el mundo, sino que el que gobernaba el mundo era el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos había. Pero tuvo que comer ¿qué? Hierba como los bueyes por 7 años, mis apreciados. Por 7 años. No esperemos nosotros a que nos vengan dificultades como le vino al rey, ¿sí? No esperemos a que nos vengan una enfermedad por la desobediencia a nuestro Dios. Dios ha establecido tanto en su palabra como en el espíritu de profecía que su pueblo, o que la humanidad hoy, pero hablando a su pueblo, que para estos últimos tiempos el pueblo de Dios debe de estar viviendo de una alimentación sana, saludable, sin base de carne. Dice la sierva del Señor que ni un gramo de carne debe entrar en nuestro estómago. Pero el pueblo de Dios hoy, o sea, el pueblo adventista hoy, que es el pueblo de Dios, el pueblo el cual Dios ha levantado para estos últimos tiempos, no estamos obedeciendo. Y por eso es que han entrado muchas abominaciones a la iglesia. El mundo está entrando a la iglesia, ¿sí? El mundo está entrando a la iglesia. Y nosotros estamos permitiendo que eso suceda, ¿sí? Que nosotros estamos permitiendo que eso suceda. Pero vamos al libro de Números. Vamos al libro de Números, porque aquí nos muestra más claro, nos presenta el Señor su palabra. En el libro de Números, el capítulo 11, el versículo 18 al 20, dice la palabra de Dios. Hablando del pueblo de Israel cuando se rebeló porque querían comer carne, ¿sí? Hablando del pueblo de Israel. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo:
¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. El pueblo, el Señor le estaba alimentando al pueblo con el maná, con pan del cielo, ¿sí? Con el mejor alimento que Dios le estaba dando, pero ellos no. Ellos aborrecieron el alimento que Dios les estaba dando y pidieron carne para comer, ¿sí? Pero vamos a seguir leyendo. En el versículo 19 dice, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? El pueblo estaba prefiriendo estar en la esclavitud, porque allá tenían las holladas de carne, de toda clase de alimento, al placer del apetito de ellos, que en vez de estar obedeciendo al Señor y estar dándole gracias por el alimento que les estaba dando. ¿Sí? Pero si vamos al versículo 31, del 31 al 33, dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y case 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Vemos que este pueblo, cuando llegaron esas codornices, dice que duraron 2 días y 1 noche. Así sería la ansia, ese apetito tan pervertido, que duraron 2 días y 1 noche recogiendo las codornices para comer, para devorar. Esto es tener un apetito uno tan pervertido, porque el Señor les estaba dando el alimento sano, saludable, pero ellos pidieron carne. Versículo 33, aunque estaba la carne, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Versículo 34. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Qué tremendo, mis apreciados. Qué tremendo es que a través de nuestro apetito pervertido, cuando nosotros no educamos nuestro apetito, cuando nosotros no tenemos dominio propio, entonces caemos en el pecado, haciendo lo que el Señor no nos ha ordenado. Esto le sucedió al pueblo de Israel, y esto le sucederá al pueblo de Israel, hoy conocido como el pueblo adventista del séptimo día, si no abandonamos, si no vivimos a través de lo que el Señor nos ha establecido a través de su palabra y del espíritu de profecía. Hermanos, si nosotros no vivimos la reforma pro salud, que es algo tan sencillo para nosotros vivir, es vivir sin base de carne alguna,
Es tan fácil, hermanos, pidiendo la dirección del Señor, porque Cristo es el único. Cristo morando en nuestra vida, el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, ese ser divino morando en nosotros, es el que nos puede apartar del pecado. Pero hoy por hoy no lo estamos reconociendo tampoco. ¿Por qué no lo estamos reconociendo? Porque no hemos siquiera abandonado el comer carne. No estamos viviendo siquiera la reforma pro salud. ¿Cómo vamos a reconocer a Cristo? ¿Cómo lo vamos a reconocer quién es? ¿Cómo es que Él actúa en nuestra vida? ¿Cómo es que Él está en esta tierra para ayudarnos? ¿Cómo es que Él quiere morar en nosotros para limpiarnos del pecado? Si no lo reconocemos, si no vivimos la reforma pro salud, que es tan sencilla, menos vamos a reconocer, y por eso el mundo entero hoy está envuelto en esa doctrina de una tercera persona de la divinidad, de la deidad. Por eso es que el mundo está envuelto en esa doctrina. Vamos a ir a unos personajes que en el tiempo pasado nos hablaron, y vamos a ir a dice Albert Einstein fue un físico alemán de origen judío. Él decía, nada beneficia tanto a la salud humana y aumentará las posibilidades de supervivencia de la vida en la tierra como una vida vegetariana. Me siento, dijo él, me siento mucho más ligero y feliz desde que adopté el vegetarianismo. Creo que el hombre no fue hecho para ser carnívoro. Esto decía aquel hombre, ¿no? Esto dijo aquel hombre en su tiempo. Sí, que el hombre no había sido hecho para comer carne, sino era para vivir una vida saludable a través de frutas y semillas. ¿Sí? Vamos a ir a otro personaje. Fabio Josefo fue un sacerdote erudito e historiador del siglo I, hablando de los asenios, una comunidad judía contemporánea de Jesús. Dice, ellos rehúsan todo género de placeres como males. O sea, toda cosa, ellos rehusaban todas estas cosas como males, dice, pero tienen la estima de la templanza y se abstienen de comer carne, pues consideran que es perjudicial para la salud. Aquí vemos que este grupo de personas en aquel tiempo que eran temporáneos con nuestro Señor Jesús, ellos no comían la carne y por eso tenían dominio propio, se abstenían de los bailes, de las bebidas y de muchas cosas más, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ellos se abstenían, tenían un apetito que no los llevaba a todas estas pasiones, porque ellos no entraba carne en su paladar, en su estómago, ¿sí? Vamos a ir a otro personaje. Clemente de Alejandría fue un filósofo y teólogo cristiano del siglo II y III. Dice, mire lo que dice él, es bueno abstenerse de carne y vino, porque los deseos de la carne guerrean contra el alma. El comer carne nos aparta del espíritu. El alimento sencillo de pan, frutas y verduras es suficiente para el cristiano. No necesitamos el lujo de la carne. Mire lo que decía este sacerdote. Para el cristiano, dice él, para el cristiano, dice, este es el alimento para el cristiano, pan,
frutas y verduras es suficiente para el cristiano. No, el cristiano no necesita comer alimentos de carnes de lo que se atraviese. No, no, no. Él decía que este alimento era ¿qué? Suficiente para el cristiano. Y no necesitamos el lujo de la carne. ¿Sí? Los apóstoles y los discípulos de Cristo, mire lo que seguía diciendo, lo que dijo aquel sacerdote. Los apóstoles y los discípulos de Cristo se abstuvieron de comer carne, no solo para dar ejemplo de templanza, sino también porque la carne alimenta las pasiones. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo que si nosotros no vivimos una reforma, la reforma de la salud, todo esto nos lleva a que nuestras pasiones se alteren, ¿sí? Y esto no es ahora, no es desde el tiempo de la hermana Elena G. de White, no, desde tiempos atrás, porque la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, ya estaba registrado todo esto. Otro personaje, San Jerónimo, fue quien tradujo la Biblia al latín. Vivió en el siglo IV y V. Dice él, el comer carne fue desconocido hasta el diluvio, pero desde la venida de Cristo no necesitamos, pero desde la venida de Cristo no necesitamos de carne alguna. Los que desean ser más fuertes en el espíritu deben abstenerse de ella. El comer carne no es de los cristianos. Así que, si nosotros creemos en el espíritu de profecía como adventistas del séptimo día, y creemos en el espíritu de profecía y en la palabra de Dios, la Biblia, no debemos de estar en estos tiempos alimentándonos de las carnes, ni de carne, ni de ninguna clase de carnes. Debemos de estar viviendo ya en estos tiempos la reforma pro salud a la plenitud, como el Señor nos lo ha dejado. Por eso es que hoy dentro de nuestra iglesia están entrando muchas doctrinas falsas. Se están enseñando muchas cosas que no están conforme a la palabra del Señor, porque no hemos ni siquiera obedecido a la reforma pro salud. Consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo 18. Dice, es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser o la salud, como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Así que si nosotros no estamos viviendo la reforma pro salud, estamos quebrantando la ley de Dios como quebrantar los 10 mandamientos. Hacer cualquiera de ambas cosas es quebrantar los principios de Dios. Los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación a violar la ley de Dios pronunciada desde el Sinaí. Mis apreciados, esta palabra del Señor que nos está mostrando que nosotros como pueblo de Dios, que nos estamos preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, pero que hoy no estamos obedeciendo al Señor, dice que iremos a ser desviados del camino que nos lleva a la salvación. Y Satanás sabe esto y por eso introduce en nosotros el que no obedezcamos a la reforma pro salud, porque él sabe que a través del apetito perderemos la entrada al reino de los cielos. Consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo 63, dice, Cristo sabía que a fin de llevar a cabo con éxito el plan de salvación, debía comenzar la obra de redimir al hombre
donde había comenzado la ruina. ¿Sí ve? Adán y Eva cayeron por el apetito pervertido, pero Cristo vino, ¿para qué? Para redimir al hombre en ese punto, el cual Adán y Eva habían caído en pecado, en desobediencia. Dice, Adán cayó por satisfacer el apetito, Adán cayó por satisfacer el apetito, a fin de enseñar al hombre su obligación de obedecer a la ley de Dios. Cristo empezó su obra de redención reformando los hábitos físicos del hombre. Adán cayó por el apetito pervertido, pero Cristo vino y reformó ¿qué? Ese apetito, porque Cristo cuando él ayunó 40 días y 40 noches y el enemigo le dijo que si era el Hijo de Dios que convirtiera las piedras en pan, no aceptó hacerlo, dándonos a nosotros un ejemplo de que sí podemos, nosotros, así como Él vivió reformando esos hábitos, nosotros también podemos, si reconocemos a Cristo como nuestro único Salvador y le permitimos que Él entre y more en nosotros. La decadencia de la virtud y de la degeneración de la especie se debe principalmente a la complacencia del apetito pervertido. Perdón, hermano. Párrafo 18. El conservar el cuerpo en una condición sana, a fin de que todas las partes de la maquinaria viva actúen armoniosamente, debe ser el estudio de nuestra vida. Los hijos de Dios no pueden glorificarlo a Él con cuerpos enfermos o mentes enanas. Los que se complacen en cualquier clase de intemperancia, sea en el comer o beber, malgastan su energía física y debilitan su poder moral. La ignorancia en estas cosas es pecado. La ignorancia en estas cosas es pecado, pero sigue diciendo, la ignorancia voluntaria aumenta el pecado. Mis apreciados hermanos, la ignorancia en estas cosas es pecado, pero la ignorancia voluntaria, cuando nosotros ya conocemos esta luz, porque conocemos esta luz hace más de un tiempo, más de unos varios años, porque la sierva del Señor nos ha dejado a través de sus escritos más claro lo que nosotros no entendemos en la palabra, en la Biblia. Ella lo muestra, lo presenta más claro en sus escritos. ¿Cuánto tiempo hace que estas cosas han sido escritas? Entonces, cuando nosotros conocemos esto, pero aún conociendo, seguimos pecando en esto, dice que aumenta el pecado. Consejo sobre el régimen alimenticio, penalidad de la ignorancia. Dice, Dios ha establecido leyes que gobiernan nuestra constitución, y estas leyes que Él ha implantado en nuestro ser son divinas, y para cada transgresión existe una penalidad que ha de cumplirse tarde o temprano. La mayor parte de las enfermedades que han hecho sufrir y que están haciendo padecer a la humanidad han sido creadas por los hombres debido a la ignorancia de las leyes básicas que rigen su propio organismo. Parecen indiferentes en materia de salud
y trabajan con perseverancia para despedazarse. Y cuando están quebrantados y debilitados corporal y mentalmente, mandan a buscar al médico y se acarrean la muerte con las drogas. Qué tremendo es esto, mis apreciados. Y nosotros, como conocedores de esta verdad, no estamos viviendo esta luz que el Señor nos da. Y por eso muchos adventistas del séptimo día hoy están padeciendo enfermedades de cualquier estilo. Están viviendo enfermos, están corriendo donde el médico para que les den pastillas, drogas, y entonces se están acarreando, dice, con las drogas, la muerte más rápidamente. Pero es ¿por qué? Porque no hemos querido recibir lo que el Señor nos está mostrando. No queremos obedecer al Señor. Y si no obedecemos al Señor, vamos a estar por fuera del reino de los cielos. No vamos a poder ir al reino de los cielos. El Señor no puede llevar transgresores a su reino. Él no puede llevar transgresores a su reino. En el tiempo que brilló sobre nosotros la luz de la reforma pro salud, y desde ese tiempo en adelante, la pregunta siempre presente ha sido esta: ¿estoy yo practicando la verdadera temperancia en todas las cosas? ¿Es tal mi régimen alimenticio que me pondrá en una posición en la cual pueda realizar la mayor suma de bien? Si no podemos contestar estas preguntas en forma positiva, aparecemos condenados delante de Dios, porque Él nos tendrá por responsables de la luz que ha brillado sobre nuestro sendero. Dios nos ha tolerado durante el tiempo de nuestra ignorancia, pero tan pronto como la luz brilla sobre nosotros, Él nos exige que cambiemos nuestros hábitos destructores de la salud y que nos coloquemos en la debida relación con las leyes físicas. Entonces el Señor nos dice que mientras hemos sido ignorantes de estas leyes, Él nos pasa, ¿por qué? Por ignorantes. Él pasa eso como si no, mejor dicho, lo pasa por alto. Pero pronto que conocemos esa ley, debemos de inmediato, nosotros, dice, la luz brilla sobre nosotros. Él nos exige que cambiemos nuestros hábitos. En bien conocemos, pero la iglesia hoy, el pueblo que dice ser el pueblo de Dios, ha tenido esta luz desde muchos años, pero no quiere obedecer al Señor. La luz ha brillado, pero no queremos obedecer al Señor. Entonces no es por ignorancia, sino porque no queremos obedecer al Señor, sino que queremos obedecer a nuestros apetitos pervertidos. Muchos, como último recurso, siguen, mire ahora lo que está diciendo, la instrucción de la palabra de Dios y solicitan las oraciones de los ancianos de la iglesia. Cuando están enfermos, cuando estamos enfermos, entonces sí corremos a la iglesia, pedimos oración, pedimos a los ancianos, al pastor que ore por nosotros porque estamos enfermos. ¿Sí? Pero cuando hemos conocido esta luz y no la hemos querido obedecer, eso sí nos apetece desagradar al Señor, ¿cierto? Nos alegra cuando no obedecemos al Señor, ¿cierto? Pero cuando estamos enfermos, entonces ahí sí buscamos al Señor. Y ahí sí le pedimos que por favor nos sane cuando estamos en desobediencia. Entonces ahí sí estamos clamándole al Señor para la restauración de su salud. Pero mire lo que dice Dios.
Dios no ve conveniente contestar oraciones ofrecidas en favor de tales personas, porque Él sabe que si su salud fuera restablecida, ellos la sacrificarían de nuevo sobre el altar de un apetito pervertido. Y el Señor nos está hablando claro, mis apreciados. Cuando nosotros nos enfermamos, entonces ahí sí corremos. Le pedimos al Señor que por favor nos sane. Vamos a la iglesia, pedimos oraciones y hacemos cuantas cosas nos digan. Pero el Señor dice que no es correcto, que esas oraciones no son muchas veces contestadas, porque el Señor conoce que a la persona ser sanada, Él, Cristo, nos puede sanar, pero Él conoce que al ser sanados, entonces nosotros volvemos a sacrificar. Seguimos viviendo la vida comiendo lo que se nos atraviesa por delante. Y por eso Él no sana a estas personas, porque conoce en su corazón que al ser sanadas siguen viviendo esa vida de transgresión de la ley de la salud. En Éxodo, el capítulo 15 y el versículo 26, dice: allí les dio estatutos y ordenanzas, y les dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todas tus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Aquí el Señor es muy claro. Si vivimos esa vida de obediencia, Él no nos va a enviar de esas enfermedades que mandó a Egipto. Pero si no vivimos en obediencia, sencillamente todas esas calamidades recaerán sobre nosotros. Más claro no nos puede hablar el Señor, mis apreciados. Y por último, hermanos, Testimonios Especiales, Serie B, página 31, dice la sierva del Señor, que es palabra de Dios también, porque fue inspirada por el mismo Espíritu que inspiró las Sagradas Escrituras. Dice: Dios dio la luz de la reforma de la salud, y los que la rechazan a Dios. Este párrafo, mis apreciados hermanos, si nosotros no comprendemos y no empezamos a vivir esa reforma en nuestra vida, mis apreciados, tenemos derecho de que las plagas que cayeron a Egipto recaigan sobre nosotros por desobedientes y desleales. Y después no digamos que ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor, me viene esto a mí? ¿Por qué? Por la desobediencia y ser desleales a Dios nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Mis apreciados, el llamado es para que vivamos en obediencia al Señor. Si no vivimos en obediencia al Señor, primero vamos a tener que sufrir en esta tierra por enfermedades y todo esto que vengan a nuestra vida. Y segundo, no vamos a poder heredar la tierra prometida, la cual el Señor fue a preparar, fue a limpiar el santuario de nuestros pecados. Cristo ya pagó nuestra deuda. Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, que existía desde antes de la creación de este mundo, ¿sí? Desde antes de la creación de este mundo, Él vino y pagó. Él vino y pagó nuestra deuda. Y entonces, Él quiere que nosotros le obedezcamos, ¿sí? Cristo, la palabra de Dios habla del Espíritu Santo,
Y el espíritu de profecía nos habla también del Espíritu Santo, pero haciendo mención a ese Espíritu Santo que es Cristo, el Hijo de Dios, aquel ser divino que moraba con el Padre desde antes, desde la eternidad. Ese ser divino es el Espíritu Santo del cual la Biblia y el Espíritu de profecía hace mención. No es otro espíritu aparte del Padre y de Cristo. No es otro espíritu, mis apreciados. Ese espíritu que la palabra de Dios menciona es el Hijo de Dios, el ser divino que se hizo carne. Ese es el espíritu del cual habla la palabra de Dios. Pero nosotros hoy estamos creyendo en otro espíritu, en una tercera persona de la deidad. Y eso no es así, mis apreciados. La palabra del Señor es muy clara. Y cuando hace mención del Espíritu Santo es hablando del Hijo de Dios, de aquel ser divino que habitaba con el Padre desde antes de la creación. Porque ese ser divino era hijo de Dios desde antes de la creación. Cuando vino a este mundo se hizo hijo de hombre. Hijo de hombre. No se hizo hijo de Dios aquí cuando vino y nació de mujer y se hizo hombre. No, Él era hijo de Dios desde antes de la creación del mundo, mis apreciados. Y eso debemos nosotros de entenderlo. Y que cuando la palabra del Señor hace mención del Espíritu Santo, es hablando del Hijo de Dios, de aquel ser que existía desde antes de la creación del mundo. Mis apreciados, que el Señor Jesucristo, que quiere morar en nosotros, nosotros le permitamos que Él entre y more en nosotros, porque Él es el único que nos puede apartar del pecado. No hay otro. Si nosotros reclamamos a una tercera persona de la deidad para que more en nosotros, sencillamente no va a suceder. Y el Señor no nos puede apartar del pecado, porque le estamos pidiendo a otro espíritu, el cual no es Cristo. Vamos a terminar con una corta oración. Yo me arrodillo en estos momentos. Padre Todopoderoso, grande es tu nombre. Te agradecemos por su amor y su bondad, su misericordia para con nosotros. Gracias por este estudio que nos has regalado a esta hora. Pedimos que tu presencia y la presencia de tu amado Hijo permanezca siempre en nosotros. Ayúdanos a reconocer quién es ese Espíritu Santo del cual tu palabra habla y del Espíritu de profecía. Ayúdanos para que podamos entender que ese Espíritu Santo es mencionando de tu amado Hijo, de aquel ser que existía contigo desde la eternidad. Porque solo tu amado Hijo es quien puede apartarnos del pecado. Gracias porque nos escuchas y porque sabemos que nos responde. Te lo pedimos todo, Padre, y te lo imploramos y te lo agradecemos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén.